Ya estamos viendo ahí al maxi abogado Federico Anaya. Federico, muy buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras. Pues tremenda situación en Michoacán. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leer? Además, pues bueno, ya tenemos una nueva fiscal general de la República, así que las indagatorias y la colaboración se puede presumir em, que podría haber una colaboración mucho más inmediata y una situación que no se esté sufriendo como se sufría con Alejandro Hertz Manero. ¿Qué decir? ¿A quién le toca intervenir en una situación de estas, Federico? A ver, yo creo que primero las reglas. Este, los delitos de un principio son de materia estatal, estadual. Lo discutimos hace mucho tiempo respecto de asesinatos que ocurrieron, involucrada la Guardia Nacional, ¿se acuerdan ustedes?, en una de las presas de Chihuahua hace años. Bueno, es homicidio, por lo tanto es Chihuahua. En este caso tenemos también homicidios. Hasta ahora sabemos que hay 5 muertos. Por lo tanto, es un delito michoacano. Entonces, si tú quieres que intervenga la Fiscalía General de la República, la Fiscalía tiene que atraerlo. Y al parecer ya lo hizo. Y eso nos llevó a ciertas confusiones. Porque la Fiscalía tiene varias áreas especializadas. La más famosa es la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, la FEMDO, ¿sí? En materia de delincuencia organizada. Y adentro de esta Fiscalía Especializada hay una que en su nombre lleva la palabra terrorismo. Entonces, al parecer, cuando el día 6, que fue el sábado, se hace la atracción y la Fiscalía General de la República avisa que va a investigar, nació ahí una confusión porque como la fiscalía que lo iba a hacer era la de terrorismo, entonces todo el mundo entendió que iban a acusar de terrorismo. Este, y yo creo que ahí viene una segunda regla que hay que recordarle a nuestra audiencia. Cuando tú abres una carpeta de investigación, tú no dices o no estás obligado, y en mi opinión, no deberías decir cuál es el delito que vas a investigar, porque lo que vas a investigar son hechos, no delitos. Y luego vas a ver esos delitos, perdón, esos hechos, a qué delitos corresponde. Esa es la última parte del trabajo de una investigación. Entonces, en realidad, lo que estudiamos en la semana es que ahora sí ya se reconoce que hay terrorismo y luego hubo algunos diarios que incluso discutían la diferencia entre el terrorismo y el narcoterrorismo. El día de ayer, hoy es día 8, el día 7, la Fiscalía General de la República sacó otro comunicado aclarando que está en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, porque lo que sí parece muy obvio es que tenemos delincuencia organizada por la situación de Coahuayana, que valdría la pena decir algo sobre eso. Pero el asunto es sí puede haber más coordinación, pero los errores humanos siempre ocurren. Y a mí no me quedó claro en este fin de semana quién metió la pata. Si fue la Fiscalía General de la República que en algún momento dio a entender que iba a investigar por terrorismo, o si fue la prensa que interpretó eso a partir de lo que acabo de explicar. Como sea, ya tenemos claro, sí hubo una atracción, y ahí el experto es David, que ya llegó y nos puede decir qué tan difícil es con la ley que tenemos ahorita de Fiscalía General de la República que se atraiga un asunto. Si se acuerda la audiencia, David nos explicó las broncas que tuvo o sigue teniendo para que la Fiscalía General de la República traiga el caso de Morelos, de el asesinato de un compañero que estaba luchando en contra de eso.
Muchas gracias, Federico. Pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido David Peña y pues que le pasamos a él la estafeta y solamente, David, si podemos contextualizar, ya ahorita Ernesto y Federico hacían una introducción, pero ¿qué implica también que este coche bomba pues haya explotado casi frente a la base de la policía comunitaria? Eso, ¿qué implica que haya esta explosión frente a esta policía? Sí, buenos días, Violeta, Ernesto, Buenos Federico. días. Sí, mira, yo estoy, creo que la información que ha salido, perdón, o que ha estado saliendo en este fin de semana, digamos, después de la explosión del sábado para acá, creo que en la parte de cómo se está posicionando la Fiscalía General de la República, ahí sí yo difiero un poco con lo que está diciendo Federico. Primero porque efectivamente lo que hace la Fiscalía, las fiscalías en general, investigan hechos con apariencia de delito, decimos los Ujú. abogados, ¿no? Son hechos con apariencia de delito que eventualmente le podrás poner ya, no poner. De acuerdo a los hechos, se caracterizan o se identifican las condiciones de esos hechos con lo que está establecido en el Código Penal como delito. Así funciona, digamos, la dinámica, ¿no? Primero inicias una investigación por hechos en general con apariencia de delito. Si esos hechos se encuadran en alguno de los tipos penales reconocidos como delito, entonces haces ya, digamos, los elementos de prueba, los datos de prueba, las pruebas, con base en ese delito para probar ese delito o para acreditar ese delito ante un juez. Digamos que esa es como la naturaleza de la investigación. En este caso, creo que la información que salió en la Fiscalía, de la Fiscalía General de la República, en dos boletines distintos, yo, a diferencia de lo que han interpretado algunos medios que dicen que se desdijo la Fiscalía General de la República, me parece que va en complemento a lo que ha estado anunciando la Fiscalía General de la República. Primero dice, vamos a iniciar una investigación en el área especializada de delincuencia organizada, específicamente en el área de terrorismo, ¿no? Y después saca un segundo comunicado donde dice, y vamos a investigar también dentro de esa área o dentro de esa unidad las acciones de delincuencia organizada. Es decir, está señalando los dos principales ejes, digamos, sobre dónde se va a conducir la investigación. Yo sí creo, a mí sí me parece importante, a diferencia de lo que decía Federico, que no se tendría que anunciar cuáles son las líneas, digamos, o más bien cuál es la posible calificación del delito. A mí sí me parece importante aquí identificar hacia dónde está la Fiscalía General de la República perfilando los hechos con base en la información que tiene de inmediato, es decir, con la poca información que pueda tener, porque era muy poca información la que se tenía el sábado. No sé si ahora ya se tenga más información, pero con la poca información que se tenía el sábado, hacia dónde se podía perfilar la investigación. Y creo que una cosa no choca con la otra. Al contrario, creo que da también transparencia en términos de la propia población, de saber qué se está investigando, no a quién, eso sí no, porque no se tendría que dar en este momento a conocer a quién, pero sí sobre qué se está investigando. Y en este hecho nosotros tenemos, cuando menos de la información de la Fiscalía, que se va a investigar por un área especializada en terrorismo y que se va a investigar también por delincuencia organizada. ¿Por qué es importante? Y cierro esta parte inicial porque no es lo mismo que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada investigue el caso, que la Fiscalía Especializada en Terrorismo investigue el caso, especializada, y ahí pongo digamos, el paréntesis, son fiscalías especializadas que se supone o se supondría que tienen mayores habilidades, mayores capacidades, mayor acceso tecnológico para investigar este tipo de delitos a que fuera un ministerio público de la Fiscalía General de la República, pero un ministerio público genérico. No sé si genérico es el término, pero bueno, para explicar un poco, ¿no? Que no sea de estas fiscalías especializadas. Por eso a mí sí me parece importante que de origen la carpeta de investigación se inicie en estas fiscalías especializadas, insisto, atendiendo a que esta especialización se deriva de cursos de capacitación, herramientas tecnológicas, capacidades de investigación que no tienen las fiscalías ordinarias, digamos, ¿no? Por decirlo, las no especializadas, las ordinarias. Por eso que se investigue en estas fiscalías sí me parece importante. Ahora, que los delitos como tal concluyan en terrorismo o concluyan en fincar responsabilidad por delincuencia organizada, ese es parte del proceso de la investigación. Se tiene que hacer el proceso de la investigación con esta especialización en las dos materias y eventualmente en las dos materias se podrá obtener información para judicializar el caso, es decir,
para llevar ante un juez a personas que hayan sido los partícipes o responsables de los hechos con estas dos vertientes, insisto, de terrorismo y de delincuencia organizada. Yo creo que ahí sí el abrir estas dos líneas me parece que es importante, cuando menos en términos de la investigación. Y nada más, aquí en este caso, yo no me queda claro tampoco ahí, Federico, si fue atracción como tal o inicio de investigación oficiosa, porque no veo en los comunicados que digan la Fiscalía atrajo la investigación, sino dice la Fiscalía General de la República inició la investigación. Entonces entiendo que lo asumió de oficio, digamos, o sea, asumió por la propia competencia del Código Penal Federal, y que ni siquiera se está remitiendo a la investigación que se inició en la Fiscalía de Michoacán, sino que la Fiscalía General inició su propia investigación con base en los posibles delitos federales que se pudieran haber cometido ahí. Nada más era, creo que yo no he visto la nota de la atracción, yo más bien veo que es inicio de investigación directa por parte de la Fiscalía General de la República. Ya, gracias David. Y bueno, más allá de ahorita de la pregunta que le está haciendo, que le haces también a Federico, permíteme nada más ampliar un poco la pregunta contigo con base a la experiencia que tienes tú, David, en el terreno, en este tipo de casos. ¿Encuentras aquí que aquí hay una posibilidad de que se pueda ver el cambio de la salida de Alejandro Hertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República en términos de la actuación de la Fiscalía General de la República? ¿Un cambio en qué sentido? En la operatividad, en estos traspiés que generaba en cada investigación Alejandro Hertz Manero, que luego, pues, tanto en entidades federativas o las propias autoridades del gobierno de la Cuarta Transformación, luego tenían con los retrasos o con la falta de información o comunicación de la Fiscalía. Mira, yo esperaría que sí, pero recuerden que aquí cuando hacíamos justo el análisis de la llegada de Ernestina, yo les decía que lo más complicado era como mover el elefante blanco, ¿no? Como mover toda esta estructura que ya está muy anquilosada y enquistada ahí de corrupción y de complicidad, tanto al interior de la FGR como en las fiscalías locales. Al final, la FGR, en este momento, al iniciar la investigación, se va al terreno e inicia, digamos, a recabar datos. Aunque hay datos contextuales, datos locales, que solo tendrían la información, digamos, a la mano los gobiernos locales o las fiscalías locales. Ahí yo no sé hasta qué punto la Fiscalía Local de Michoacán esté en la lógica de coordinación o de buena coordinación con la Fiscalía General. Insisto, porque no depende si está A o B en la Fiscalía General, sino en las estructuras de la propia Fiscalía Local, los intereses de la Fiscalía Local, los niveles de corrupción de la Fiscalía Local. Y yo aquí les contaba el caso específico en la Fiscalía Local de Michoacán, en el caso de la fiscal de personas desaparecidas, que la propia gente de la Fiscalía y de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, hace apenas un año, nos dijeron, tengan cuidado con la fiscal porque la fiscal no es nuestra. La fiscal la puso la delincuencia organizada, en la fiscal de desaparición de Michoacán. En este gobierno, con esta fiscalía, es decir, estas estructuras que están inmersas ya dentro de las propias fiscalías son las que en muchos casos, digamos, meten mano en las investigaciones, tergiversan las investigaciones para que no se avance. Ahí sí yo veo que es un buen reflejo, digamos, rápido de Ernestina, es decir, yo no voy a esperar a que la Fiscalía Local empiece y atraigo, porque atraigo lo que ya hicieron haya sido como haya sido, ¿no? Yo inicio mi investigación y me voy yo a hacer la investigación allá, me voy yo, no ella, pues me refiero a la institución, me voy a hacer la investigación para que yo recabe la información y que no esté filtrada sí, pues filtrada, digamos el término, por la fiscalía local. Creo más bien que ahí hay una diferenciación, sí, en cuanto a la actitud de Hertz. Hertz sí esperaba a que se iniciara, a que hubiera atracción, a que las Sí. fiscalías locales avanzaran, entre comillas, en las investigaciones y no sé, un par de días después o semanas después atraía la investigación, pero sí daba este margen a que las fiscalías local literalmente pues metieran mano en las investigaciones. Creo que ahí sí hay un factor de diferenciación. Ahora, yo no sé si en cuanto a la relación ya institucional, al intercambio de información,
pero cuando menos en la forma de reacción sí hubo una acción de diferenciación respecto a Hertz. Muchísimas gracias, David, y también gracias por esta aclaración que haces, y por esta exposición. Yo te preguntaba hace rato del contexto, entramos directamente a la parte técnica y me parece muy, muy importante, de eso hay mucho interés, pero también Federico nos está compartiendo un mapa y yo te preguntaba, David, sobre por qué, bueno, es en el contexto de explicar que este coche bomba explotó frente a la policía comunitaria. Y no hay que olvidar también que varios de nosotros conocimos este territorio por Ternium, por la fuerte presencia de empresas mineras y por la fuerte resistencia también en este territorio. Entonces, bueno, le paso la palabra a Federico también para contextualizar con la audiencia qué intereses podría estar habiendo aquí. Eh, bueno, voy rapidísimo. Lo que es el primer mapa que está con amarillo, yo creo que mejor lo dejamos ahí un momento, es el Plan de Desarrollo Costero de 1989, es decir, de hace 3 milenios casi, ¿no? Eh, Esto es inmediatamente después de que el proyecto de ciudad industrial siderúrgica, puerto de altura y base ferroviaria que conecta con Estados Unidos, que se llama Lázaro Cárdenas, y se abrió y empezó a funcionar, que es uno de los puertos más importantes de México en el Pacífico, y que está en el extremo, ahí a derecha, en el centro del mapa, está el municipio de Lázaro Cárdenas. Y la idea, ojo, esto está pasando en el año 89, que es cuando estamos en el mero neoliberalismo, y aunque el proyecto original era nacionalista y estatista, lo que se hizo fue privatizar todo lo que se pudiera la inversión en el puerto. Es otro tema que también Ernesto nos ha pedido que lo tratemos, cómo se administran los puertos. Pero en el año 89 se propuso para 3 años, hasta el año 92, este programa de desarrollo costero, porque la idea era jalar con el desarrollo industrial de Lázaro Cárdenas a toda la costa de Michoacán, que básicamente había estado abandonada por siglos. Es más, de hecho, no era mucho parte de la economía de Michoacán tradicional. La costa, era la tierra baja, tierras bajas sí, pero no necesariamente la costa. Bueno, el siguiente municipio sobre la costa que ustedes ven ahí es Aquila. Aquila es donde está la minera Tertium, que decía la compañera Violeta. Y el municipio donde fue el bombazo el fin de semana es Coahuayana, que es el último, ya a la extrema izquierda del mapa, y ese municipio es un municipio em, limítrofe con Colima. Y ahora sí, si ponen el otro mapa, les doy otro contexto. El plan de desarrollo a partir del puerto industrial no tuvo mucho éxito, pero sí conectó a todos estos municipios con una economía capitalista de explotación de múltiples cosas. Minas en un extremo y por el otro lado productos agrícolas de exportación, limón, aguacate, etcétera. Y ese mapita lo hice hace 5 años, siguiendo un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, donde se decía en dónde habían nacido las autodefensas. Eh, Explico el salto que acabo de ver. El proyecto de desarrollo, ya en manos de los neoliberales, lo que provocó fue que se fragmentara y se privatizara todo. Y en ese ambiente de absoluta privatización, los ganones locales fueron mafias muy locales, pero también el narcotráfico que venía de Colombia y quería aprovechar el puerto para meter su mercancía hacia el norte. Y eso fue lo que provocó una serie de conflictos entre bandas de crimen organizado. Ustedes se acuerdan, la familia michoacana se llamaba familia porque defendía a la familia michoacana frente a los extranjeros de Tamaulipas al norte o de Colombia al sur. Ahora, eran exactamente igual de explotadores de la gente en general, luego tuvieron una fracción que se llamó los templarios, y este mapa les muestra a ustedes, los números son en dónde empezaron las autodefensas contra los templarios. Y ahí hay una cosa extraña, parecería que no hubo autodefensas en Coahuayana, que otra vez está al extremo izquierdo de ese mapa, pero está en blanco. Cuando confronté el trabajo
que se hizo en el Senado, el autor es Cepeda Gil, que es un experto en violencias, con los informes de la CNDH después del fenómeno de las autodefensas. Lo que descubrí es que Coahuayana y el municipio otro, que está junto a ella, y ahorita les digo cómo se llama, Coahuayana y Chinicuila, y los otros dos municipios en blanco que se ven cerca de la costa, que son Arteaga y Tumbiscatío, también tenían autodefensa. Lo que pasa es que en la relatoría que se hizo en el Senado no usaron datos o no tenían datos de esos 4 municipios. Si ustedes aumentan esos 4 municipios en blanco, ustedes van a ver que alrededor del año 2012, 2013, 2014, hace 10 años, la mitad del estado de Michoacán tiene un proceso de autodefensa. Y empieza, si ustedes se fijan en este mapa, nada más para terminar con esta contextualización, el número 9 es el municipio de Parácuaro, que es a donde nació el asesino de Manso. El municipio de Uruapan está al norte de Uruapan y de eh, Tepiscatío. En otras palabras, perdón, Tancítaro este, y Parácuaro, al norte tenemos la gran cabecera comercial, cabecera del aguacate, del limón, etcétera, que es Uruapan. Entonces, la mitad del estado de Michoacán hace 10 años tenía un problema de autodefensas. Y esas autodefensas provenían de que no había quien defendiera a las comunidades, pueblos y municipios. No se ha terminado de arreglar ese asunto. Y después de ese contexto, salto a lo práctico, moderno, también técnico. En aquellos años, hace 10 años, lo que trató de hacer la federación fue agarrar y mandar un encargado, una especie de virrey que trataba de arreglar las cosas, y lo único que hizo fue empeorarlas. No me extiendo en eso. La Constitución dice que cuando hay fenómenos tan complicados como ese que acabo de decir, hay algunos mecanismos, como por ejemplo desaparición de poderes. Y la sociedad civil hace 10 años también propuso desaparezcan los poderes de Michoacán. El problema es que eso implicaría, que ese es el modelo del siglo XIX, que tú desapareces los poderes, convocas elecciones y luego hay una especie de milagro democrático y el nuevo gobernador o gobernadora, la nueva legislatura, van a estar en mejores condiciones de hacer las cosas. Si lo pensamos bien, eso no va a funcionar en el siglo XXI. Ahora, ¿qué es lo que sí puedes hacer? Lo que puedes hacer es lo que decía David, y ahorita sí ya cierro con eso, que es, tú tienes una Fiscalía General de la República que tiene que ser más proactiva, coincido con lo que dice David, no esperarse a que la Fiscalía de Michoacán inicie la investigación y luego la traigo. Entonces parecería que sí, no hay atracción, sino hay investigación directa. Sin embargo, en los dos comunicados de la Fiscalía General de la República, ya bajo Ernestina Godoy, se nos dice todo el tiempo que en absoluta coordinación con la Fiscalía de Michoacán. Es una fiscalía que tiene problemas. Por lo menos una de sus áreas ya empezó a ser desmantelada a raíz de la muerte de Carlos Manso en Uruapan. Ahora, esto no es Uruapan, por eso me importaba poner los mapas. Esto es el otro extremo de esa mitad del estado. Y no me queda claro, porque en realidad no se nos ha explicado cuál es el estatus actual de los problemas. La minera Tertium, por ejemplo, opera en Aguililla y hace como, si no me acuerdo, 3 o 4 años, dos compañeros que estaban trabajando defendiendo la comunidad, de repente desaparecieron y no ha vuelto a haber noticias de eso. Este, pero eso no pasa en Coahuayana, sino que Coahuayana es el lugar por donde pasaron y probablemente donde los desaparecieron. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Mis mapas son mapas de la situación como estaba hace 10 años. Y ahí creo que nos falta información. Habría que preguntarle a gente que esté más al día sobre cosas michoacanas. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. David, salvo que haya algo más que quieras añadir sobre el tema, pues te preguntaría, pasaríamos al tema, pues este extraño, ¿no? Que pasó con
con Guatemala y México, esta nota periodística donde pues de pronto aparece que Guatemala le da un cierto permiso a México para procesar con más cargos. Guatemala autoriza a México a aumentar cargos contra Javier Duarte. Así que, pues, a ver si nos puedes traducir qué significa que Guatemala le autorice a México a aumentar cargos contra Javier Duarte. Bueno, yo para cerrar el anterior tema, me puse a hacer una scouting de varias notas y encontré uno sobre Coahuayana que me pareció muy interesante. Ahora, un poco analizándolo en el contexto, se me cayó el internet ahorita que estaba hablando Federico un pedacito, lo alcancé a oír la mitad nada más, pero en esta parte del contexto justo de cómo sucede o en el momento en el que suceden los hechos, ahora lo de Coahuayana. Y encontré un reportaje elaborado por Conectas y publicado por Proceso en la versión digital del 2024, no tengo la fecha exacta, en donde señalan, el título del artículo es Coahuayana, un oasis de esperanza, para que vean digamos, el contexto. Y hace un recuento desde las autodefensas de 2014, digamos la parte fuerte de las autodefensas en la zona, porque también hubo autodefensas en la zona, hasta el 2024. Y entonces dice, a lo largo de estos 10 años, con enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, digamos, todo lo que se ha dado en el marco del contexto de la violencia en Michoacán y del enfrentamiento de autodefensas con grupos de delincuencia y luego autodefensas que formaron parte de otros grupos de delincuencia y que se enfrentaban a otros grupos de delincuencia y todo digamos, en revoltijo que se fue dando en términos de seguridad. Se hace un recuento justo donde se pone a Coahuayana, y yo aquí ponía el ejemplo hace mucho tiempo también de Cherán, como Cherán después del proceso entre 2011 y 2012, que se da el levantamiento, prácticamente los siguientes, estos 15 años que han pasado, 14 años, sigue siendo un foco, no es un foco rojo, un foco verde, digamos, en términos de seguridad. Se han bajado los índices, se mantiene la inseguridad muy abajo. Y me llamó la atención justo para entender un poco el contexto de que apenas el año pasado Coahuayana era calificado por estos periodistas en esta investigación como un oasis de esperanza. Y haciendo el análisis de la lectura, digamos, del propio texto, justo señalaba cómo en medio de la violencia entre la costa, entre la parte norte de Tepalcatepec, la parte de la frontera con Colima, Coahuayana seguía siendo un espacio, digamos, de seguridad porque se había mantenido la estructura de la defensa comunitaria. Ahora voy en la parte de dónde fue el bombazo, digamos, ¿no? O dónde fue el coche bomba. Uno de los puntos elementales que colocaba esta investigación o que identificaba la investigación era que paralelamente a la estructura del Estado, es decir, a las fiscalías, a las policías municipales, a las policías estatales, Coahuayana se había mantenido con su propia policía comunitaria. Había expulsado a quienes se habían ido de un bando, se fueron del otro bando, digamos, el análisis es muy interesante en la forma en cómo se va dando, pero que una de las figuras que había logrado mantener la seguridad era que se mantenía, valga la redundancia, o que se preservaba la policía comunitaria que se originó en 2014, limpiándola, filtrándola, con todos los procesos que ha pasado, pero que se mantenía y que ese era un factor diferenciador con lo que pasaba en otros municipios donde llegó después ¿cómo se llamaba? Bueno, de la gente que mandó Peña Nieto, ¿no? A hacer ahí sus segundos gobiernos y a intentar, entre comillas, poner orden. Cómo pese a esos llamados, incluso hay un llamado del secretario de Gobernación específicamente a Coahuayana a que depusiera las armas, a que dejara las armas y que dejara que el gobierno se hiciera cargo, no lo hace la comunidad, se mantiene en resistencia y 10 años después, insisto, con base en esta investigación de Conectas y de Proceso, se dice que es uno de los pocos oasis en materia de seguridad. Incluso reportan que habían llegado en este periodo más de 2,000 personas desplazadas de otros municipios por la violencia, habían llegado a Coahuayana y aquí se hablaba en 2024 con el presidente municipal, se le entrevista y que estaba pensando en un programa de vivienda para las personas desplazadas de otros municipios de violencia que llegaban a Coahuayana porque se sentían que era un referente, no, yo no diría de paz tampoco, pero un referente de mayor seguridad.
Cierro compartí este análisis porque me pareció muy interesante justo ahora por qué se da en este momento y por qué se da ahí. O sea, ¿por qué se da en este momento? ¿Por qué se da en Coahuayana? ¿Y por qué se da fuera de la policía comunitaria? Ujú. Entonces, si nosotros vinculamos estos elementos o intentamos hacer un análisis contextual, se está desarrollando el Plan Michoacán, ¿no? General de atención a los factores de violencia, las causas que que se anunció, que estuvimos aquí revisando en algún momento. La semana pasada justo dio algunos datos Harfuch. Hay algunos de esos datos, habría que verificarlos porque sacó con una cosa así de, hemos detenido a 1,200 personas y no sé qué, unas cifras así muy grandilocuentes. Entonces, yo no me gustaría citar la información porque me parecen datos no, primero que no hay forma de corroborarlos y segundo que sí me parecen como muy, sí, grandilocuentes, ¿no? Pero se está anunciando el avance, la implementación del Plan Michoacán. Como sea, hay que ver los datos, hay que ver el efecto y tal. Y como una forma reactiva, en uno de los puntos que es considerado ya como un oasis, insisto, regreso a Conecta hacia Proceso, de seguridad, de control, se da este acto de violencia. Yo lo veo mucho más, sí, como Ujú. un acto de inestabilidad o de desestabilización de terrorismo, y aquí saqué justo la definición de terrorismo del Código Penal, y no tanto un acto de delincuencia común, o delincuencia organizada, incluso de combate, digamos, ¿no? De enfrentamiento, sino que, retomando este antecedente, insisto, del año pasado, de la investigación, sí lo veo mucho más como una acción de inestabilidad, de provocar inestabilidad, ¿no? No que la genera, pero de buscar inestabilidad, de provocar terror, de provocar alterar la percepción que se tiene en este punto en específico, en este lugar en específico, es decir, como los grupos de delincuencia organizada atacar específicamente en frente de la policía comunitaria que durante 10 años ha mantenido el control y los bajos niveles de inseguridad en la zona, en el municipio específicamente y en la zona de Coahuayana. Creo que es un análisis que se tiene que hacer mucho más a detalle, pero me parece que esta información de este contexto de los últimos 10 años de Coahuayana, sí es importante justo para dimensionarlo. Y habría que ver también, y con eso termino, cuáles son las acciones del Plan Michoacán que se están desarrollando allá en la zona. Si es que hay, habría que conocerlas. Supongo yo que mañana la presidenta las va a detallar por el efecto que ha tenido el ataque, el coche bomba, pero supongo que especificará o conoceremos algunas de las acciones que están desarrollando dentro del Plan Michoacán, ahí en la zona de Coahuayana. No me preguntó eso Ernesto, pero me dijo que si tenía algo que agregar y pues ya me descosí. Ujú. Sí, sí, muy bien, gracias, querido David. Pues aquí yo tengo en pantalla, se las voy a compartir y luego para compartirlo con la audiencia también esto que estaba exponiendo Federico, ¿no? Las concesiones mineras que siguen vigente en el territorio de Coahuayana, en el sentido y la vamos a poner en pantalla por toda la disputa que ha habido en términos por el hierro, ¿no? Entonces, eso que también me parece a mí importante y que no me parece menor, que me parece también uno de los elementos centrales, además de toda esta disputa por la parte que tú estabas diciendo, Federico, de las explotaciones comerciales en términos agrícolas. Eso me parece también fundamental. Pero bueno, si estás de acuerdo, David, regresamos a ti, salvo que Federico quiera agregar algo más. Regresamos a ti para abundar sobre este otro tema que tú proponías, ¿no? Y lo que nos quedaba duda era por qué Guatemala autorizaría a México, ¿no? A aumentar los cargos contra Javier Duarte. ¿Por qué es Guatemala quien está dando pues esta autorización a México? Bueno, ahí rápido porque luego me regañan en el chat que no le doy la palabra a Federico, que le arrebato la palabra, me dicen en el chat. A ver, es que aquí lo habíamos platicado en algún momento y decíamos que no podían ampliarse los delitos que se le estaban imputando a Javier Duarte porque dependen del acuerdo del Tratado de Extradición México-Guatemala. Ahora, el término, no sé si creo que es especificidad, el término, creo que en el tratado de extradición, no recuerdo el término ahorita, pero exacto, hay un término específico en los tratados de extradición, en México lo tiene con Guatemala, en donde tú solo puedes procesar a las personas que están siendo extraditadas por los delitos que te apruebe el país que tiene a la persona que quieres extraditar. Es decir, si tú dices yo voy por Ernesto Ledesma, que está en Perú, ¿no?
y te dice Perú, ok, ¿cuáles son los delitos que tú lo quieres acusar? Le pasas el pliego, digamos, de los delitos. Ve el gobierno de Perú si esos delitos no son delitos de naturaleza política, que es sobre todo lo que cuida los principios de extradición, que no sea una persecución política, que sean delitos de naturaleza, digamos, ordinaria, y que haya suficientes elementos, no se erige como un juez, pero sí que haya suficientes elementos para fincarle la responsabilidad, es decir, que no solo lo estás acusando por acusar. Este país, en el caso de Ernesto, por ejemplo, en el caso de Perú, Perú autoriza, hay diferentes niveles de autoridades que tienen que intervenir. En algunos tratados de extradición solo es un juez común, digamos un juez de amparo, lo que vendría siendo aquí un juez federal, el que autoriza las extradiciones. En otros tiene que ser el Consejo de Ministros, en otros tiene que ser el Departamento de Estado, en otros tiene que ser el Supremo Tribunal Constitucional, lo que vendría siendo la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en función de cada país se va estableciendo cuál es el procedimiento y cuál es la autoridad encargada de dar esa autorización, valga la redundancia. En el caso de Guatemala, cuando se detiene a Javier Duarte, se le pasa este pliego, digamos, de delitos de consignación al gobierno guatemalteco. El gobierno guatemalteco autoriza la extradición y dice, tú lo puedes procesar solamente bajo este principio, creo que, insisto, de especificidad, no recuerdo el término, lo busco ahorita. Solo puedes acusarlo por los delitos A, B, C, D, E, que tú me estás señalando en esta judicialización o en esta requisición. No puedes procesarlo por delitos que haya cometido antes y que tú no me hayas puesto de conocimiento, pero sí puedes procesarlo por delitos que cometa después. Es una cosa muy enredada, pero así funcionan los acuerdos de extradición. Yo te lo extradito hoy, si comete un delito pasado mañana, lo puedes procesar por ese nuevo delito, pero si te lo extradito hoy, no puedes procesarlo por delitos cometidos antes de ayer, salvo los que me estás diciendo. Por eso, cuando se pide el cambio de la medida cautelar, perdón, la libertad condicional, la libertad anticipada por parte de Duarte hace un par de meses y que discutimos aquí también por parte de su defensa, ellos dijeron ya ha cubierto el 95% de la pena, ha cubierto con su plan de actividad, está tratando los requisitos de la ley de ejecución de sanciones penales y por lo tanto tiene derecho a salir, ¿no? A seguir su proceso en libertad los 5 meses siguientes. La reacción fue, oigan, ¿y por qué se va a ir si tiene otros cargos pendientes? Que no hayan sido autorizados en la extradición con Guatemala. Entonces, lo que hace ahora, dice la Fiscalía General de la República, o no recuerdo el boletín, no leí la fuente, pero bueno, se dijo ya en medios que esa autorización al gobierno de Guatemala se le había pedido por otros delitos y que por eso ahora ya se le iba a empezar a procesar. Entiendo, esta semana se le iba a ejecutar una orden de aprehensión por desvío de recursos. Creo que uso de recursos, no sé si de procedencia ilícita, tiene como 3 delitos, ¿no? Más o menos ahí, pero relacionado con el manejo de recursos. Cierro, no se le está acusando aquí ni de desaparición, ni de los graves delitos que cometió su policía mientras su gestión, no se le está acusando de ningún otro delito relacionado con violaciones graves a los derechos humanos. Otra vez, se está acusando, como se hizo originalmente cuando fue deportado en 2017, de delitos relacionados con el erario público, el mal uso de los recursos públicos y para eso se pidió la autorización a Guatemala. Guatemala acaba de autorizar hace 4 días, 5 días, el miércoles, jueves de la semana pasada, que se le pueda procesar ya con su autorización en el marco del tratado de extradición por estos otros nuevos delitos, insisto, relacionados con la malversación de fondos públicos. Ya, gracias, David. Federico, pues ahora sí que tienes 2 o 3 veces la palabra, porque, pero bueno, si quieres complementar algo de lo que comentó David con respecto de Coahuayana, allí en Michoacán, yo nada más añadiría un punto ahí porque esa es una zona que me tocó trabajarla mucho, precisamente en tiempos de autodefensas, y esa era una comunidad que por alguna razón tanto Mireles como Hipólito Mora no nos querían llevar, no queríamos, no podíamos tener acceso a ese poblado particularmente, porque pues había muchas referencias de él, pero por alguna razón peiné muchísimo esa zona, pero ahí nunca pude entrar, no sé por qué haya sucedido eso. Nada más añado eso como un comentario adicional
Este, pero pues de ambos temas, si quieres complementar algo de lo que dijo David, y pues en el caso también de Javier Duarte. A ver, yo preferiría, ya dije lo que tenía que decir de Coahuayana, me parece que hay que darle seguimiento a lo que nos dijo David. Algún compañero o compañera en el chat decía que había que dudar de la organización que publicó junto con Proceso. Ojo, la nota está en otras fuentes también, ahorita lo chequé muy rápido, pero eh, el tema es más complicado. Y lo que nos acaba de decir el compañero Ernesto nos indica que incluso dentro del movimiento de las autodefensas había diferencias. De acuerdo con lo que dice David, en realidad las cosas en Coahuayana no estaban mal, sino que tú tenías un proceso de policía comunitaria más fuerte, que aparte sobrevivió y sobrevivió mejor que los de los otros municipios, cuando llegó esta oleada del virrey que mandó Peña. Entonces, creo que hay que ir a buscar más datos a Michoacán y con los compañeros, porque parece más complicado. Ahora, sobre el asunto de Duarte, yo nada más agregaría un detalle a lo que nos dijo David. Las notas de la prensa que están ahorita circulando nos dicen que la Fiscalía General de la República pidió hace meses esta autorización para, bueno, y fíjate, la prensa luego en México y en todo el mundo mete la pata y nos da la mitad de las noticias mal. Pero lo interesante es que hayan dicho hace meses. Eso significa que no fue hace un año, ni hace dos. Y el compañero Duarte lleva preso 9 años. Los 6 años, 10 meses y una semana completos de Hertz Manero estuvo preso. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no hizo eso hace un año, 2 años, 3 años? Yo creo que probablemente esta autorización no hubiera podido llegar antes. Lo que hay, y lo comentamos cuando platicamos de el caso en algún momento, es las ganas de no acusar bien a Duarte. Ahora, la pregunta es, ¿se puede acusar bien a Duarte aún hoy en día? No me queda claro. Ahí habría que ver técnicamente, porque hoy, más bien esta semana última, me tropecé con un dato interesante que no había yo jamás pensado. La prescripción de los delitos, que así se dice en México, es cuando ya no puedes perseguirlos. O sea, tú puedes enterarte que alguien mató a alguien más, pero como ya pasó el tiempo, ya no lo puedes acusar porque ya prescribió, ¿sí? Este, Eso en inglés se llama Statute of Limitations, el estatuto de las limitaciones. Y lo están discutiendo los americanos ahorita respecto de el secretario de Defensa o de la Guerra, como se llama él, Hetzeg, porque este señor básicamente ha ordenado asesinatos en el asunto de las lanchas. Y uno de los abogados en medio del debate de repente dijo, bueno, acuérdense ustedes que en homicidio no hay prescripción. Ya estoy traduciendo. Y esa es una cosa bien interesante que lo pongo en la mesa y deberíamos discutirlo tal vez un poco más en general y teoría. Hay delitos que no deberían tener ninguna prescripción. Y eso empezaríamos por los delitos de agresión y violencia sexual en contra de las mujeres, los abusos en contra de menores. Pero cuando oí lo que dijo este americano, bueno, el homicidio también. ¿Y por qué no? O sea, hay cosas tan graves, especialmente cuando estás en el poder, que no deberías tener el beneficio de la prescripción. Porque eso es lo que estamos viendo ahorita. Capaz de que sí autoriza ahora a Guatemala a hacer otras cosas y habrá que ver cuáles. Ya David nos dijo que siempre son cosas que tienen que ver con los dineros. Bueno, eso seguramente ya prescribió, entonces ¿de qué sirve acusarlo ahora? Pero el debate al que nos lleva este caso de Duarte es, ¿no deberíamos abolir la prescripción en cualquier delito que tenga que ver con los funcionarios públicos? Cualquiera. Porque el problema es que como son poderosos, ganan impunidad y la impunidad les dura mucho tiempo. Piensen lo que estamos hablando ahorita, una década con el señor Duarte. Pero bueno, ese sería mi comentario.
Muchísimas gracias. David, ¿quieres comentar algo más sobre este tema o hay otro tema? También tenemos todavía 10 minutos y está el otro tema que ustedes propusieron también y que me parece muy importante, esto de cómo el hijo del Chapo hace estas revelaciones en torno al secuestro del Mayo, ¿no? Del Mayo Zambada, que lo sacaron por la ventana y lo sedaron. ¿Quieres abundar sobre este tema o quieres abundar o concluir con el otro, David? Yo creo que le damos a los dos. Principio de especialidad. Perdón, es que estaba buscando el término, porque si no me quedo, ya saben que mi ansiedad, ¿no? Entonces no es principio de especificidad, sino principio de especialidad. Gracias. Gracias a mí mismo que me lo encontré buscando. En el tratado de extradición, en el caso de Guatemala, nada más para cerrar esto, Violeta, y comentar lo otro también. Y hay un par de comentarios del chat también que me gustaría contestar. A ver, primero en el tema de lo de Duarte. Ahí coincido con Federico. ¿Por qué dicen los medios que apenas se hizo hace unos meses y no hace 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Eso me parece, pues es una pregunta ahí como para joder al vecino, ¿no? O sea, ¿por qué no se hizo durante todos estos años? Uno, dos, ¿por qué solo se le sigue acusando de cosas relacionadas de delitos, hechos con apariencia de delito, relacionadas con el tema de los recursos públicos? O sea, en verdad, como sociedad mexicana y la sociedad veracruzana, lo que más le duele o nos lastima del gobierno de Duarte es que se haya robado 100, 200 millones y no la política criminal que tuvo de persecución a defensores, a periodistas, el facilitar la operación de Bermúdez Zurita, de secretario de Seguridad, con estos comandos que desaparecían a jóvenes, que desaparecían estudiantes, que tenían fosas clandestinas, que se han ido descubriendo a lo largo de esta década. En verdad, como sociedad nos duele, o sea, queremos que la representación legal de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía Local se vaya a ver si comprobó 30 millones o 50 millones o no. Es pregunta en verdad honesta. O sea, no sé si la Fiscalía General de la República o la Fiscalía Local, quienes estén acusando, estén asumiendo el papel de representante social realmente o solo se estén yendo por lo que, entre comillas, pueden probar, que sería meridianamente o medianamente el tema de la desvío de recursos y el peculado y uso de recursos de procedencia ilícita. Y no entonces los delitos de graves violaciones a los derechos humanos, o ahí hay dos vertientes. Si no tienen la capacidad para probarlo, porque incluso ahí señalando con lo que decía Federico, si hablamos de tortura, desaparición forzada, esos son imprescriptibles. Entonces no hay bronca con el tiempo si fue hace 10 o 15 o 20 años. Pero si estás hablando de peculado, uso de recursos de procedencia ilícita, probablemente algunos de esos, como dice Federico, coincido, ya prescribieron. Entonces, ¿por qué no se están acusando estos delitos? ¿Por qué no se están integrando? ¿O no hay la capacidad suficiente para probarlo? ¿O no tienen los medios, los datos de prueba para probarlo? ¿O sigue operando una forma, una estructura de complicidad al interior de las fiscalías para proteger a Duarte o para cubrir a Duarte y no imputarle estos otros delitos que sí son delitos graves, violaciones a los derechos humanos e imprescriptibles? Sigue siendo una pregunta al aire, ¿no? Que se queda ahí como para poderla abordar. La última, en el tema de la última ahora sobre el tema de del Chapo, yo lo quería colocar nada más, ya se ha analizado mucho, ¿no? Aceptar la responsabilidad de este otro hijo del Chapo, que fue hace 8 días, más o menos, 7, 8 días en Estados Unidos. Pero me llamaba la atención, ahí me llamó la atención después ver el acuerdo al que se llegó. Es decir, la nota fue que él aceptó su responsabilidad, pero a los 2 o 3 días se dio a conocer, varios medios estadounidenses dieron a conocer extractos o parte del acuerdo al que se llegó. Y me llamaba mucho la atención porque, a diferencia de cuando fue el Mayo o de que fue el otro hijo del Chapo, en este caso solo se le impuso en el acuerdo reparatorio, en la parte que se hizo pública, un pago de 80 millones de dólares. O sea, me llamó la atención justo porque me parece que es muy bajo el pago. O sea, pensando que estos personajes, el del Mayo, sin tener sentencia todavía, el acuerdo reparatorio del Mayo, creo que se fijó en 1.600 millones de dólares.
la cantidad que tendría que pagar el Mayo. Obviamente el Mayo aceptó que llevaba 50 años siendo el líder del cártel y lo que haya reconocido el otro hijo del Chapo, pues ha de haber sido muchos menos años, la responsabilidad. Pero me parecía interesante igual analizar, uno, primero el monto de la reparación, dos, los términos de la reparación, obviamente forma parte ya del grupo de testigos protegidos, testigos colaboradores, ¿no? Del gobierno de los Estados Unidos. No se va a conocer cuál es el marco del acuerdo específicamente o el alcance, ¿no? Pero sí hay una parte pública que ya se puede conocer y que podemos revisar. Y lo otro era vinculándolo yo, ahí ayer yo hacía cuando Ernesto y Federico hacíamos el rebote en el chat para ver qué temas, me saltó a mí la duda, ahora que ando muy dudoso, ¿no? El día de hoy que ando muy dudoso, con muchas preguntas, de no conocemos, por ejemplo, el acuerdo al que se llegó con Rocha Cantú, el codueño de Miss Universo o el copropietario de Miss Universo, para acceder a un beneficio de criterio de oportunidad en la legislación nacional en México para que no se le siguiera el proceso por la N cantidad de acusaciones que tiene, ¿no? Tráfico de armas, tráfico de drogas, huachicol fiscal, corrupción, o sea, N cantidad de delitos. No conocemos ahí los criterios, el acuerdo para llegar a ese criterio de oportunidad. En el caso de los Soya Austin lo conocimos varios años después de que se había llegado al acuerdo. Y nada más yo haciendo este paralelismo decía, en el caso del Chapo se conoció, el hijo del Chapo, 2, 3 días después, parte del acuerdo al que se llegó, se hizo una parte pública para que la gente supiera cuál fue parte del acuerdo y aquí seguimos sin conocer a qué acuerdo se llegó, ni en el caso de los Oy Austin completamente, ni en el caso ahora de Rocha Cantú, que es algo cercano. Entonces, sí lo quería traer como parte de la discusión. Creo que la información que dará, pues que estarán dando estos capos en Estados Unidos, ayudará en alguna medida para compartir la información con México. Esperaría yo que la información se compartiera con México. Y un dato que fue resaltado como por muchos medios de comunicación y que también quería colocar aquí nada más para el análisis es que en su propia aceptación de responsabilidad, este hijo del Chapo señala, Joaquín señala que durante muchos años él estuvo negociando y acordando con políticos, funcionarios, policías, no sé, militares, creo que no es el recuento de militares, pero policías del gobierno mexicano para poder operar las redes que tenían a su cargo en el caso del cártel de Sinaloa. Habría que ver si esa declaración genérica que tiene en su aceptación de responsabilidad se traduce en información específica y a su vez se comparte con México o se inician investigaciones en Estados Unidos para profundizar, digamos, sobre esas líneas de responsabilidad que él mismo aceptó y que se relacionan con actos de corrupción en México. Y desde luego la investigación del secuestro del Mayo, ¿no? Que pues ya nadie le va a investigar, ¿no? Y aunque él ya aceptó que lo secuestró y que lo llevó por la fuerza, pues va a ser complicado que se haga una investigación acá en México. Gracias, gracias David. Federico, también sobre este tema, la presidenta hoy le preguntaron un poco también al respecto y dice, bueno, pues le toca ahora a Ernestina Godoy que el gobierno de Estados Unidos pues finalmente responda a algunos de los cuestionamientos que se le habían hecho con respecto del secuestro o como se le llame a eso que sucedió con el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, hijo. Y en esa parte, además, pues las implicaciones que finalmente se verán, porque en estos testimonios, pues claro que también llama mucho la atención, el Chapo, el hijo del Chapo cambia la ruta, ahora ya no es de Sonora, ahora es de Sinaloa y fue directo a Nuevo México. Y entonces, pues también el cruce aéreo ahí, cómo estuvo esa parte en lo que toca a los convenios que se hicieron con Estados Unidos y la falta de información que sigue teniendo Estados Unidos a México en ese sentido, además de la historia, más allá de la historia poco de la Warner Bros. Del hijo del Chapo, de que sí lo metió a un cuarto y ahí le cerró la llave y después lo sacaron por una ventana, y luego le dieron algo de beber para dormirlo y el Chapo, digo, y el Mayo la tomó. En fin, historias que queda claro que ahí hay pues mucha mentira, mucha ficción en esa parte y a lo mejor, como dice David, pues seguramente es información que nunca sabremos. ¿Cuál es desde tu punto de vista, en dónde hay que poner la mirada en este caso? A ver, yo pondría la mirada en el sentido de que hay cosas que no debemos saber y no podemos saber jurídicamente.
A ver, hay un detalle importante. El asunto de si em, hubo secuestro o no secuestro en la que este chapito participó, es una cosa relevante procesalmente en términos de las acusaciones que está haciendo los Estados Unidos de América a este hombre. Si hubo secuestro, entonces ellos, las agencias que lo arrestaron, cometieron un delito o se volvieron cómplices en el delito, ¿sí? Por eso, todo este rollo que el señor se aventó tiene un fin jurídico. El fin jurídico es aclararle a la jueza penal que lo va a juzgar y que probablemente lo va a juzgar con una vara baja porque ya negoció respecto de las cosas que sí cometió el delito. Pero él se expande en el asunto, no porque quiera alimentar a la prensa mexicana o a los cafés políticos en México, sino porque tiene que asegurarse que el arreglo y las acusaciones otras se mantengan, porque si hubo un secuestro, entonces no valen. ¿Me explico? Esa es la bronca. Entonces él tiene que decir, no hubo secuestro, yo solito lo agarré y es más, eso explica por qué te da tantos detalles. Pueden ser novelescos, lo que tú quieras, pero mientras más detalles da, tiene más verosimilitud su versión de la cosa. Y en su versión de la cosa no va a aparecer jamás una autoridad estadounidense, porque de otra manera se caería el caso en su contra en el que ya negoció. Entonces es una cuestión jurídica. Por eso luego nos odian a los abogados en todo el mundo. O sea, cosas bien claritas que pueden pasar en la realidad, luego se interpretan y entonces no podemos enterarnos de que hubo un secuestro y Estados Unidos nunca le va a informar nada a México diciendo que hubo un secuestro porque eso iría en contradicción con lo que está planteando en el tribunal. Ahora, a mí nunca me quedó claro cuál fue la ruta del avión antes de cruzar a Nuevo México, casi esquina con Texas, poquito al norte del Paso. Este, pero lo que sí sabemos en la realidad material es que cuando aterrizó el avión estaba un comité de recepción bastante nutrido de autoridades norteamericanas que agarraron al Chapito para las cosas que lo están acusando ahora, pero también agarraron al secuestrado para otras acusaciones. Ese es el punto de la realidad en que la versión de este declarante, el Chapito, nunca va a coincidir bien. Pero me parece que lo que hicieron, y por eso le dedicaron tanto tiempo en la declaración de este hombre al punto, era asegurarle, jurarle y perjurarle, fíjate, el dicho mexicano aquí está bien, y perjurarle a el Tribunal Penal que no había habido un secuestro. ¿Por qué? Porque jurídicamente tienen que hacerlo porque si no se les cae el caso. Ahora, esa es la respuesta que ya le dio Estados Unidos. Se lo dio no a través de la Cancillería y no a través de la Fiscalía. Se lo dio a través del sistema de justicia de Estados Unidos. No hubo un secuestro. Punto. Y la pregunta es, ¿México, en cuanto que aliado de los Estados Unidos de América en el combate contra el narcotráfico, quiere destruir el caso en contra del Chapito? Creo que no. Entonces, me parece que vamos a tener mucho que platicar durante los siguientes 150 años en el café, pero no vamos a tener mucha claridad sobre el asunto. Pero yo me explico jurídicamente la declaración del Chapito. Tiene que proteger el caso en donde lo acusaron a él y donde él ya negoció. Ahora, negoció bien porque podría tener una pena de muerte o cadena perpetua, que aparte allá te las pueden dar por varios delitos continuas, entonces una cadena perpetua, luego te mueres y luego tienes otra cadena perpetua, no sé cómo la cuentan. Y parece que puede llegar a estar en prisión tal vez 10 años, es decir, como Duarte, volviendo al otro tema. Si eso le suena a impunidad, es porque también es impunidad. Ahí lo importante es la plata. Creo que es Carlos Pérez Ricarte el que nos ha estado recordando los últimos 10 años. ¿Cuánto es lo que México debería reclamar del dinero que se recupera en este tipo de cosas? Y que México ni siquiera habla de eso. Muchísimas gracias, Federico. Pues le damos la palabra a David para que cierre en un minutito. Además decía, tengo comentarios que hacer de los comentarios de la audiencia y ya no nos los compartió, así es que le damos la palabra para que cierre en un minutito.
Sí, yo me sumo a lo que decía Federico justo en el tema. Yo creo que negoció muy bien el Chapo, el Chapito. O sea, me parece que la negociación de los procesos que conocemos creo que fue el mejor negociado. No sabemos ahí cómo habrá estado o si el propio ingreso forzado del Mayo a Estados Unidos, que no fue secuestro, sino ingreso así peliculesco, le ayudó, creo yo que le ayudó muchísimo en su proceso de negociación. Porque por eso yo decía, a comparación de las otras multas que se han impuesto de cientos o miles de millones de dólares, a este se le dijo, paga 80 millones de dólares puta, con lo que trae en la mochila. O sea, literal. Entonces, por eso yo llamaba la atención sobre la forma del acuerdo, el contenido del acuerdo, justo porque a mí me parece que fue el más beneficioso de los últimos que hemos visto. Este fue el que más jugo le sacó a la chuleta. Ahora creo yo, esa es una inferencia mía personalísima. Claro que el haberles entregado al Mayo, pues le ha de haber redituado en harta consideración frente al Departamento de Justicia estadounidense. Esa es inferencia mía, ya así con ganas de jiribilla, ¿no? Uno de los comentarios que decían en el chat del primer tema que teníamos era que Federico había utilizado el término de actos terroristas, ¿no? Había utilizado como la referencia a actos posiblemente constitutivos de terrorismo o actos relacionados con terrorismo. Y alguien en el chat sin Full Fever decía, es que eso les encanta decirlo a los sensacionalistas. Y yo les decía que a mí me parecía que había sido correcto que se iniciara con una fiscalía especializada. Y me faltó la definición del terrorismo en el Código Penal Federal. Por esto de que tengo el TOC, ¿no? Dice mi carnalita Mayra Ledesma, dice que es de mi team también de TOC, así obsesionarse cuando no define las cosas o no encuentra la palabra correcta. Creo que el término de terrorismo en el Código Penal Federal nos ayuda a entender por qué no es sensacionalista, no es extremista, no es que estemos invocando al gobierno estadounidense, no. De acuerdo a los hechos con apariencia de delito, de lo que vimos en Coahuayana, podría encuadrarse en el delito de terrorismo. Y dice, terrorismo, artículo 139 del Código Penal Federal, se impondrá pena de prisión, bla, 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 bueno, de 15 a 40 años de prisión. En la primera fracción primera, a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, material radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones explosivos o explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan, no dice con la intención de, solo es el resultado final, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a que éste tome una determinación. Es la primera fracción, los demás se genera un daño a la economía, tal. Esa es la primera fracción que me parece la importante. Si nosotros vemos lo que pasó en Coahuayana, perdón, pero de acuerdo a la descripción típica penal, podría encuadrarse en el delito de terrorismo. ¿Podemos ser sensacionalistas o no? Creo que no, pero si tú ves los hechos y los analizas de acuerdo al tipo penal, entonces sí podría encuadrarse en el delito de terrorismo. Insisto, no es que desde ahorita ya esté calificado, sino que se podría encuadrar y ya me está haciendo la aclaración ella misma. Dice, me refería a los medios neoliberales, no a nosotros, claro, pero aún así nosotros mismos utilizamos el término de terrorismo o actos terroristas. Por eso me parece importante hacer la definición, la aclaración en el texto y saludar a mi hermanita Mayra que me saludó ahí en el chat también. Muchos saludos, mi querida hermana. Ahí estamos. Bueno, pues gracias Federico, gracias David. Un fuerte y fraterno abrazo, jóvenes. Nos vemos Cuídense. la próxima semana. Gracias Abrazo, por lo de Jorge. jóvenes. Gracias. Abrazos. Bye. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac
y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.